Beatriz Goldberg, psicóloga, que en realidad venimos hablando toda la tarde acá con criminalistas de qué pudo haber pasado, digamos, más de escenas criminales. Y parte de todo esto, pensaba en vos puntualmente ahora cuando hablábamos con el tío, con Franco, ¿no? Que claramente dijo: yo no quiero hablar del tipo que está acusado, yo quiero hablar de mi sobrina y de cómo fue. Y al mismo tiempo se la notaba transitando el duelo como él puede. Un rato antes de que vos llegaras, hablábamos con el abuelo y el abuelo estaba desarmado, desarmadísimo. Bueno, tenemos que tener más datos del cuerpo que hable después de la autopsia, también para ver también el tema del abuso, que yo no dejaría, o sea, además del duelo, digamos, como psicóloga no puedo dejar pasar también algo que el tío deslizó, como que la madre, o sea, la madre de Agostina era conocida de él y bueno, como que hubo, vos sabés que en todo abuso que puede haber, pero no me quiero adelantar. Había sido expareja. No me quiero adelantar, fue expareja, bueno. Sí. Y vos sabés que siempre los abusos son o intrafamiliares o con gente que tiene acceso por la confianza, por lo que sea, a poder tener un vínculo con la víctima, llegado el caso también. Entonces todo esto implica un duelo distinto también. A eso voy, depende si hubo un abuso o no hubo un abuso, porque ahí cambia mucho la cuestión, ¿no? O sea, el tío lo dijo al pasar, pero a mí, teniendo en cuenta que tenía precedentes también este hombre, no es que fue la primera vez, es como que sería una reiteración de una conducta así. Además, en general, el que lo hace una vez ya viene de larga data, no sería la primera vez, entiendo yo de esto. ¿Mariana? Beatriz, se habla, viste, de la violencia vicaria mucho, ¿no? Últimamente, esto de la violencia hacia una mujer a través de otra persona, un hijo, una hija, en este caso. ¿Te da la sensación de que podríamos estar ante un esquema de ese tipo? Esa primera pregunta te quería hacer. ¿Podría llegar a ser así o puede ser algo solamente porque tiene el acceso fácil como para combinar, para hablar? Porque había un chat entre la madre y digamos, si él había un chat donde tienen acceso, donde seguían conversando, a pesar de que no eran la pareja actual. Sí, había una confianza. Había una confianza, preguntándole si sabía dónde iba, que fue con unos De hecho, chicos. habían estado esa tarde, digo, porque ahora estamos armando la historia entre todos los pedazos del rompecabezas. Salvo Pau, que estuvo ahí un montón de días, que tiene todo el rompecabezas acá en la cabeza. No, pero por supuesto que no estamos va. armando. Ese sábado, previo, el sábado a las 22:20 empieza la tragedia. Pero el sábado a la tarde habían estado juntos. Claro. En un partido de fútbol. La mamá, la nena y este por hombre. el mediodía y a las 3 de la tarde en un cumpleaños. En un cumple, ahí compartieron 2 eventos en los cuales esta persona Barrelier lo que logra es otra vez, ¿no?, generar esta confianza, complicidad, cercanía con la menor, que hace que finalmente ella, porque nosotros siempre lo decimos, cuando la vemos entrar a Campillo 878, la vemos entrar confiada, tranquila, por su propia voluntad. Eso lo logra el psicópata este. Lo que pasa que esto, y también la confianza de la madre, hay un montón de cuestiones que por eso la persona puede obrar fácilmente, puede operar de cualquier manera con la confianza familiar, sobre todo de la nena, que estaba un poco en duda, y Chats que tiene una duda, o sea, estaba un poco incómoda la nena, no es que estaba totalmente liberada, pero esas ambivalencias que yo sentía en un chat, pero no me quiero adelantar a algo que no sé. Lo que sí, refiriéndonos a lo que vos me preguntaste antes con respecto al duelo, cada uno puede sentir sus culpas, cada uno tiene la evolución natural de acuerdo, no es lo mismo una muerte natural. No, pero hay varios niveles de culpa. Yo pienso acá, la mamá pobre, la mamá está en terapia intensiva, está sedada, con todo el horror que puede implicar despertarse de una terapia intensiva y ver lo que pasó. Cuando es la misma mamá la que, ahora están reconstruyendo los chats, la que le da a la nena el teléfono de quien presumiblemente fue su asesino. Claro, por eso. Pero después tenés, con respecto a la culpa, el remisero, del que hablamos hace un rato. También. El remisero es el tipo, la llevó a un lugar y termina siendo el que la lleva al lugar donde la van a matar. Claro. Pobre remisero no tiene nada que ver, aparentemente, que no tiene nada que ver. Aparentemente es una pieza. Sí, pero tenés que convivir con haber llevado a una nena de 14 donde la van a matar. Estas cosas que quedan bastante para procesar un duelo y para procesar. Bueno, la culpa es una cuestión muy natural que puede tener cualquier padre frente a
a una muerte de alguien o, no sé, un esposo de la esposa, si no la cuidó suficiente, si hizo el tratamiento que hacía falta, si lo operó y no hacía falta. Pero acá es una cuestión de donde hay una muerte y donde pudo haber habido un abuso, la culpa puede ser mucho peor, ¿no es Ahora, cierto? ¿cómo se transita esto? Porque esto no es la muerte de un familiar. Esto es... La muerte de una hija. No, el asesinato de una hija. Y de esta manera, ¿cómo sigue? Porque nosotros estuvimos con ellos y los vimos llorar, los vimos gritar, los vimos pedir justicia. Claro, en el fervor de estos días, ¿cómo se sigue? ¿Cómo tenés que afrontar esta situación? Y primero, la investigación. Bueno, cada uno tiene su forma, el estar mal física. El duelo impacta física y psíquicamente y hay muchas preguntas que uno se hace sobre si hizo bien, si hizo mal, si no le dio el teléfono de alguien que no debía. Esas cosas es innegable que uno tiene que estar ligado. El padre que no aparece tanto, pero que sí parece que tuvo una charla con Barrelier también aparte, donde también lo acusa un poco de cuestiones. Parecía que el padre lo conoce más que la madre en ese aspecto y por eso todo está entre comillas en dudas. A ver cómo sería, ¿no? Pero me refiero, ¿cuáles son las técnicas o qué herramientas uno puede tener para afrontar el día de mañana? De acá, digo, a 5 o 10 días, cuando la prensa ya no está, cuando la justicia ya dio todos los pasos que tiene que dar y solamente resta esperar un juicio, o puede ser de acá a 2 años, a 3 o a 5. Bueno, el duelo es difícil de sobrellevar, algunos tienen una relación. ¿Ya deberían tener asistencia psicológica, por ejemplo? Tiene que tener asistencia psicológica las personas, por supuesto. Algunos se aferran más al tema de la fe, la religión. Cada uno tiene su forma, pero hay que expresarlo, hay que verbalizarlo, hay que charlarlo. El impacto en cada persona es distinto por la edad, por cómo era con su hija. Hay un nene de 8 años también, ¿eh? Claro, también. El hermanito que está ahí. Y que más allá de que no le hacemos nota y porque obviamente hay que preservarlo. Está ahí viendo todo. Claro. Todos los días que estuvimos ahí, él estuvo ahí. Claro, bueno, ellos viven y conviven con todo esto, con las ideas de los padres, cómo fue llevado. Y bueno, el duelo en general, si vos me decís, cada uno, no hay un tiempo de duelo, cada uno lo sobrelleva de otra manera, depende cómo se sienta y qué vínculo tuvo con el otro, cómo se sienta frente a la causa de la muerte, ¿no es cierto? En este caso fue un asesinato que uno puede sentirse que no se dio cuenta, que no sé. Claro. Pienso, Beatriz, en esto de lo que hay algo inherente al duelo, ¿no? La culpa está, ¿no? La culpa está. Aparece de alguna manera por lo que estás diciendo. En un caso como este, y si la hipótesis tiene que ver con esta cuestión de menores pagando por cosas de los adultos, sí, ¿no? Claro, sí. ¿Qué se hace con esa semejante culpa? Digamos, no es lo mismo que no lo cuidé lo suficiente o no estuve cerca lo suficiente. Es que lamentablemente, bueno, hay veces que es una culpa sin darse cuenta, o sea que uno no pudo darse cuenta tampoco del vínculo que tuvo ella con él. Hay que ver por qué cortaron ese vínculo, la madre, estoy hablando con el victimario, o sea, no sabemos, hay que ver si ella hizo un sano duelo de eso, si pudo ver a él como es, claro. O hay que ver cómo influyó que la nena, que le dio confianza a la nena, ¿no es cierto? Yo creo que no es lo mismo si uno se dio cuenta de algo y lo acercó, o si uno no se dio cuenta porque uno está embebido en el tema, ¿viste? A veces uno está inmiscuido con la pareja y no... puede haber otras cosas que desatan la ruptura. Lo digo porque esta es otra historia. Hemos sufrido como sociedad varias en las que los chicos pagan por, ¿no?, una revancha de uno contra otro, digamos, ese tipo de cosas. Hay muchos que matan a los hijos. Se sospechó en el arranque de este caso, ¿no? Sí. Eso, se citó el caso Voy a hacer una venganza a la familia. Venganza, o sea, al principio se barajaban todas las posibilidades. Lo que pasa es que acá también hubo una privación ilegítima de la libertad el año anterior de otra chica que no tenía nada, o otras personas que también tenemos que, digamos, adosarlo a la causa también, porque no es lo mismo, ¿no es cierto? Hay gente que, no es que es la primera vez que hace, generalmente la gente que tiene este nivel de perversión o este nivel de psicopatía no es de un día, esto viene... Es reciente. Te quiero consultar algo. Cuando arrancamos la conversación, vos dijiste,
En realidad ahora estamos esperando resultados de autopsia, hay que ver si hubo abuso, Claro. Hay un montón de elementos más. A la hora de transitar el duelo, madre, tíos, abuelos, allegados, todos, la información, saber qué pasó, colabora en transitar mejor un duelo. ¿Sabes por qué te lo digo? Yo recuerdo siempre a la mamá de Fernando Báez Sosa, el chico que mataron a patadas en Villa Gesell. Pobrecito, sí, Que creo que ella nunca quiso, o si lo vio una única vez y no quiso nunca más volver a ver el video donde está la escena del crimen. ¿Tener más información colabora en transitar mejor un duelo o depende de cada uno? Depende de cada uno. Con lo que hizo ella por ahí es muy común, porque cuando hubo patada fuerte, viste todo como fue la escena de Fernando Báez Sosa, donde hubo agresiones muy fuertes frente al hijo, a ella no le suma verlo sufrir al hijo tan... yo lo veo bien que no vea tan intensamente tantas veces, porque con lo que se habla y se dice alcanza, es suficiente, ¿viste? No hace falta ver, ella lo quería, el único hijo. Era un asesinato de otro nivel. Bueno, son situaciones distintas, ¿no? Pero... Y en este caso, saber qué pasó. Hay cosas muy escabrosas acá. Descuartizado, desmembramiento. Por ahí los detalles no siempre hace falta, pero sí hay que saber quién hizo, cómo lo hizo y qué móviles tenía. ¿En qué caso sucedió? Claro, eso sí es bueno saberlo. Acá, por ejemplo, en el caso de Fernando Báez Sosa, ya se sabía que eran estos chicos, bueno, con los rugbyers, todo eso. Pero las escenas fuertes cuestan a uno, ¿viste? Que uno no lo quiere ver sufrir. Tampoco, ¿viste? Cuando una persona muere, hay muchos familiares que no, y si está muy marcado, muy mal, que no quieren ir al velatorio, no quieren verlo, sí, porque es como que quieren son quedarse imágenes que con te deben quedar para toda la vida. Y eso sí creo que no colabora al duelo. Te queda mucho. A veces pasa tanto tiempo en que uno se borre una imagen fea. Imagínate una imagen donde tu familiar está despedazado. Entonces, a veces es mejor quedarse con la imagen, que tenía su tío, Franco. Lo que estaba diciendo el tío. Claro, a veces es bueno quedarse eso con lo afectiva que era, como el vínculo que tenía ella con la madre, con el padre. O sea, acá tenemos, bueno, dos padres separados con distintas reacciones también. O sea, cada uno... Vamos a poder saber más todavía aún cómo se puede transitar el duelo cuando tengamos más elementos. Pero es importante saber que hay distintas formas y distintos tiempos. Cada persona es un mundo y tiene su forma de hacerlo. Y lo importante es que lo haga, porque si no es como que uno da vuelta a la página y no se conecta en el momento, pero hay que conectarse. Pero la culpa es algo que está siempre presente en todos los duelos. Ayer la abogada del padre dijo: mi defendido está muerto en vida y no creo que vuelva a vivir. ¿Se vuelve a vivir? Yo creo que... A ver, ¿quieren oírlo? Eso sí, lo ponemos. Mi papá está muerto en vida, chicos, no puede entender, no lo puede razonar, independientemente, ¿no? Que ayer estábamos rastrillando y buscábamos un cuerpo, obviamente en un basural que vamos a buscar, pero en algún momento del día, él me hablaba de su hija viva, sabía adentro suyo, más allá, o sea, imagínense el dolor, la tristeza de este hombre. Estábamos buscando un cuerpo y él me hablaba de encontrarnos con Agostina cuando termine esto para conocerla, para que vea cómo era su hija. Esa conversación que tuvimos en el que estábamos haciendo planes para verla, a Agostina, para charlar con ella, fue una hora antes de la aparición del cuerpo, que cuando a mí me informa el ministro de esto, yo no quise, no le pude decir nada, le digo, por favor, decile vos, yo no puedo decirle a este hombre, con lo que acabamos de hablar, no, ¿cómo hago? No, decíselo vos. Bueno, lo habló con el ministro y nos encontramos ahí en Zapatura de Policía, nos trasladamos todos para allá, y la verdad es que nunca había estado en presencia de un silencio tan doloroso, ¿no? Eran todas cabezas bajas, y silencio, un silencio que me dejaba sorda, fue realmente horrible.
Qué frase esa, Claro, es que hay una negación, a veces viste que es un mecanismo de defensa que uno tiene frente a un dolor muy grande y uno a veces de un familiar que murió, uno sigue hablando a veces como alguien vivo, porque uno le cuesta... El cambio de verbo, de tiempo verbal es El tiempo verbal, sí, ¿eh? y hablan en presente de algo que hicieron la persona que falleció antes, porque cuesta mucho ver que una persona que llena de vida, a esta edad, planeándole el cumpleaños, todo esto, digamos, con expectativas. Una persona adolescente está con todo por vivir. Entonces uno, cuando habla de una persona así y es la hija, es como que le cuesta sentir que no está presente o no va a estar más presente. Entonces uno habla en tiempo presente, como vos bien decís. Uno en pasado no quiere hablar más, como que no está. O sea... Que es ratificarlo. Mariana. Beatriz, ¿cuánto podría aportar tu especialidad en un caso como este? Para entender, ¿no? Pregunta así del ego total, pero lo vemos en las películas, ¿no? Perito psicológico que hablan. ¿Cuánto podría sumar? ¿Qué harías vos si estás a cargo, ¿no? Ahora, un caso como este. Y en general uno trata de quedarse, de hablar con la persona para que lo vaya procesando. Primero, ponerlo en palabras, procesarlo, que pueda expresar lo que siente y lo que pasó, las aventuras, lo que significó esa persona, las expectativas que tenía. Es difícil, yo no digo que es fácil, te digo lo que hacemos. Y que la persona se quede con lo que hubiese querido también esa persona. Esto es parte también con lo bueno y lo positivo que tuvo esa persona, las enseñanzas que nos dejó, lo que, viste que a todos decimos, bueno, le hubiese gustado, no sé, a mi hija, a mi madre, a mi padre, a mi marido que haga esta cosa, o sea, hacer cosas que sabe uno que le hubiese sido bueno en honor o en aras de un recuerdo viviente bueno de lo positivo que uno vivió. Porque conectarse solo con la muerte cuesta mucho. Hay que conectarse con la vida y, bueno, asimilarlo, procesarlo y darle un sentido a su vida, además de eso, lamentablemente, que tenga proyectos de vida a corto, mediano y largo plazo. O sea, una persona tiene que seguir viviendo. Tener algo por delante. Tener algo por delante, unas zanahorias para cumplir y esto te va a dar energía para seguir viviendo. Y otras personas, y también por otros. Cuando uno tiene hijos, ni que hablar. Este hijo es, digamos, no se lo puede igual cambiar por otro, aunque uno tenga 10 hijos, cada hijo tiene su lugar en la vida. Pero por el hecho de los otros, uno a veces vive un poco mejor. O sea, tiene que estar mejor para los hijos, proyectarlos, enseñarles a ir para adelante. En el caso de Baez Sosa, lamentablemente era el único hijo y esto nos tocó mucho. Igual cualquier hijo tiene el lugar ese. No estoy diciendo con eso que cada hijo no tiene su lugar. Pero, bueno, en el caso ese fue más difícil por todo. Y más que fue tan repentino y no... Imprevisible. Y él no se involucró en nada. O sea, fue una cosa que él fue a disfrutar con amigos por primera vez. O sea, es distinto, ¿no? Es otro caso, pero cada uno, para los padres, hay que transitarlo. Muerte violenta, claro. Cuesta mucho, sí. También es distinto el duelo de una persona con muerte violenta que algo que fue una enfermedad de larga data o una enfermedad. O sea, cada caso... No es que me ponga con este tema, sí, pero bueno, es No, pero es claro, una enfermedad, hay despedidas, hay plazos. Y uno puede empezar a imaginar el final, pero esto es tan abrupto, inimaginable, tan doloroso, tan trágico, que verdaderamente podemos entender cómo atraviesa, ¿no?, el dolor a esta familia, más allá de que nadie lo puede entender si no estás en los zapatos de ellos, porque verdaderamente están destruidos. Pero bueno, hay que decir que hay maneras de sobrellevar el dolor y ojalá esta familia lo encuentre. Ojalá que sí, que cada uno encuentre y bueno, lamentablemente Agostina no puede estar viva, pero bueno, pero es bueno que se prevenga también otros casos para que otras Agostinas no le pase lo mismo. Sí, claro. Porque parece que nosotros como sociedad tenemos que aprender y aprender a los de alrededor, verlos bien y todo como para que esto no prosiga, porque hay gente muy impune y bueno, sin tintes políticos ni nada, simplemente que uno pueda hacer prevención de esto, ¿no? Claro. Sí, sí. Beatriz, gracias por charlar y acercarte un ratito a hablar con nosotros. Un placer, Beatriz Goldberg es psicóloga especialista